Salario, del latín salarium, y este a su vez proveniente de la voz sal. El origen del vocablo salario tiene que ver con que en la antigüedad se pagaba principalmente aquel empleo desarrollado en el ámbito doméstico con sumas fijas de sal. Esta clase tornará en un análisis conceptual del salario que preeminentemente y tomando como origen aquel fenómeno de la antigüedad, preeminentemente decía un fenómeno económico, el salario es, como lo describió Mario Ackerman en este mismo curso de Derecho Abierto organizado por el Departamento del Derecho del Trabajo, como una necesidad vital del trabajador. Señalaba Mario Ackerman con mucha intensidad, desmitiendo a Fourastier en su obra clásica ¿Por qué trabajamos?, en la que Fourastier parece hacer alusión a la necesidad de producir del hombre, y Ackerman le señala, incluso remarcando la inconsistencia de la ley de contrato de trabajo, que también habla de una actividad creadora y productiva del hombre, que el obrero trabaja porque necesita su salario. El obrero trabaja porque necesita ingresos para él y para su familia, para vivir dignamente. Este fenómeno, dado su carácter económico, ha sido intervenido desde el comienzo por la economía, por la ciencia económica, y desde las teorías más clásicas, tanto aquellas que desde la oferta, como la teoría de la subsistencia de David Ricardo, o el propio Karl Marx, cuando hacía referencia al ejército industrial de reserva, o aquellas otras teorías que desde la demanda, como la de John Stuart Mill respecto a los fondos de salarios, centraban ese instrumento, ese objeto, el salario, como un elemento susceptible de ser analizado desde la economía. Y desde la economía se vislumbraba un carácter bifronte del salario, es decir, el salario como un ingreso, por un lado, ingreso que permitía al trabajador proyectar su programa de consumo, pero a su vez era tomado desde la economía como un costo, es decir, como el precio de un insumo más necesario para concluir el proceso productivo. Esta última acepción, sobre todo, que desde el concepto del derecho social retumba, fue la que solicitaba dejar al libre albedrío, al libre juego de la oferta y la demanda, la cuestión del salario. Por razones éticas y por el carácter alimentario del salario, el Estado tuvo que intervenir en esa relación, tuvo que delimitar el campo de acción de la oferta y la demanda y sustraer de ese juego de libertad el salario. Tal como señala el profesor Palomeque López, es esa intervención una de las más intensas y las que mejor explican el espíritu protector del derecho del trabajo y que justifican su intervención a efectos de hacer funcional el conflicto. Esta entonces necesaria intervención, destacada por Palomeque López, se efectúa a través de un instrumento. Ese instrumento es el que nos convoca hoy aquí, que es el derecho del trabajo. Desde el derecho del trabajo se delimita el salario como una contraprestación por el trabajo subordinado. De esta conceptualización básica que nos va a permitir desarrollar la clase, debemos destacar dos elementos fundamentales. Uno, el elemento bilateral, el hecho de dar algo a cambio de otra cosa, y es esa contraprestación la causa que origina el salario. Como bien señala María Emilia Casas Bamonde, el salario, la importancia para analizar el salario no es qué cosa se da o se recibe,
ni siquiera la propia acción de aquello por lo que se da o se recibe una cosa, sino la causa, el por qué se da o se recibe. Un elemento entonces, pues, de esta lectura, posible lectura bifronte, la bilateralidad. El otro elemento, mucho más detectable, es la onerosidad. El carácter oneroso del salario hace presumir que si existe una relación de trabajo, esa relación de trabajo no se presume gratuita. Es decir, que si compruebo que hay una relación de trabajo, iuris tantum, entenderé que esa relación conlleva tácita o expresamente una paga a cambio. Esa presunción del trabajo no gratuito establece una delimitación a las facultades de las partes de caracterizar la naturaleza jurídica del salario. Es decir, el derecho cuando interviene, lo primero que hace es sustraer de la posibilidad de la libre voluntad de establecer por ellos mismos qué es y qué no es salario. Es decir, es una limitación, aunque no aparezca tan claramente, también a la autonomía de la voluntad o sobre la autonomía de la voluntad. ¿Y de qué manera se resuelve entonces qué es salario al sustraerle a las partes la posibilidad de definir ellas mismas per se qué es una nota salarial? Se define, se identifica el salario interviniendo sobre la realidad a través de los elementos conceptuales que construye el derecho del trabajo. Sobre esos elementos conceptuales, entonces, vamos a hacer un breve recorrido en la clase de hoy. ¿Cómo determino entonces qué es salario si las partes no lo pueden definir por ellas mismas? Hay dos notas características. Una es, obviamente, la cuestión patrimonial, el ingreso al patrimonio del trabajador de una ganancia. Y el otro elemento, la causa que origina ese salario. Si la causa que origina ese salario es la contraprestación de trabajo, estamos hablando de una suma, como gusta decir a la doctrina argentina, remunerativa. ¿Cuál es la trascendencia de definir cuándo una suma es salarial, cuándo una suma es remunerativa? La trascendencia es justamente otorgar estos elementos para una acotada realidad definida por la intervención del Estado que quita posibilidad a las partes de significar, de definir aquello que es salario, pero además tiene consecuencias prácticas. Consecuencias prácticas que redundan, por ejemplo, en aquellos sistemas jurídicos que establecen montos indemnizatorios como consecuencia, por ejemplo, de la extinción del contrato de trabajo, la referencia a ese monto indemnizatorio viene dada por aquella suma salarial. Del mismo modo, cuando se calculan en otros sistemas jurídicos el pago de un sueldo complementario durante el año, es necesario referenciar cuál es la suma salarial que va a implicar una paga más en ese año. Otro también elemento importante es que el salario sirve como referencia para justificar los aportes a los subsistemas de seguridad social. Los sistemas de subseguridad social descuentan sobre aquella suma salarial, en los sistemas que así lo establecen. Este último ejemplo de la importancia práctica de la contextualización de las sumas salariales me obliga a hacer una disquisición, pequeña disquisición. Y es que desde la doctrina se habla de manera distinta de salario laboral y de salario previsional. Salario laboral, aquel entendido que tiene su origen en la relación de trabajo, y el salario previsional, aquel que se origina como justificación de un sistema que establece cuál es el monto respecto del cual se van a realizar retenciones, deducciones, aportes para ese sistema jubilatorio previsional. En el caso del sistema integrado previsional argentino, en nuestro ordenamiento vigente, esas sumas del salario laboral y del salario previsional
en algunos casos suelen coincidir. Esto no quiere decir que necesariamente siempre sea así, pues el legislador previsional puede establecer como referencia un tipo salarial que exceda o que restrinja aquel otro puramente, como la doctrina, reitero, lo menciona, salario laboral. Agotado entonces pues el recorrido respecto de cómo definir una suma de carácter salarial, fácilmente podríamos intuir, y esto es lo que estoy haciendo yo, intuyendo de manera sencilla, que debe haber entonces, pues, como contraparte, sumas que no son remunerativas, sumas que no son salariales. Y las hay. Hay sumas que no tienen su origen en el contrato de trabajo. Por ejemplo, aquellos montos que son producto de una indemnización por extinción del contrato de trabajo. Por ejemplo, los reintegros de gastos efectuados por el trabajador. Y dentro de este conjunto de pagas, de montos, que no pueden ser considerados salario en virtud de que no son por causa del contrato, sino en ocasión del contrato, debemos destacar a los beneficios sociales. Efrén Córdoba nos introduce al análisis de los beneficios sociales, señalando que tienen su gestación a temprano desarrollo del período industrial, cuando se produce una masiva migración de trabajadores del campo a la ciudad, y esas ciudades, incipientes ciudades industriales, aún no contaban con beneficios que requerían los trabajadores para desarrollar su vida de manera digna. Entonces es ahí cuando interviene el empresario, y es el empresario el que se ocupa de obtener aquellos servicios que la ciudad, por uno u otro motivo, no podía ofrecerle, a fin de tener a sus trabajadores, en algunos casos por altruismo y en otros casos por eficientismo, para tener a sus trabajadores dispuestos a concluir el proceso productivo y poder llevar adelante el negocio que el empleador encabezaba. Entonces, beneficios sociales son bienes y servicios que otorga el empleador en ocasión del contrato de trabajo, en ocasión de la relación de trabajo, y que tienden a suplementar, a mejorar aquellos montos típicamente salariales. Podríamos enunciar tres tipos de beneficios sociales. El primero de ellos, las sumas habilitadoras, son aquellas sumas necesarias para hacer posible la concreción de la tarea de que se trate, pago de instrumentos de trabajo, pago de ropa de trabajo, incluso viáticos para acercarse al lugar del trabajo. Otras sumas, otro tipo de sumas que podríamos denominar asistenciales, que como su nombre lo indica son aquellas que aparecen en un determinado momento, ante un hecho determinado, para brindar una cobertura al trabajador, por ejemplo, aquellas sumas que se pagan para el pago de guarderías, para que los trabajadores puedan asistir al trabajo y tener a sus hijos en cuidado. Y un tercer tipo de sumas de beneficios sociales que denominaremos sumas promocionales, o son denominadas sumas promocionales, que lo que tienden a hacer es, como el trabajador no constituye una pieza importante del proceso productivo, promover su capacitación. Esto si nos ceñimos al ámbito puramente laboral, pero también existen sumas promocionales destinadas a mejorar el estudio de los hijos del trabajador, las becas de estudio para hijos de trabajadores o incluso del propio trabajador, que fomentan la conclusión de, por ejemplo, la educación primaria, secundaria o terciaria de ese trabajador. Tenemos entonces hasta aquí delimitado el salario conceptualmente. Hay un fenómeno económico que procura la intervención del Estado a fin de delimitar que sean las partes las que califiquen aquello que es salario y que no es salario, y como consecuencia de esa intervención, de la aplicación de esos elementos a la realidad, mejor dicho,
se producen dos posibles consecuencias, sumas que son salariales y sumas que no son salariales. Aquellas sumas salariales, como puntada final, son encorsetadas por el ordenamiento jurídico de acuerdo a determinadas tipologías. Tenemos entonces así el salario principal, diferenciado del salario accesorio. Salario principal, aquel que garantiza la subsistencia, el desarrollo con dignidad, mejor dicho, con el desarrollo con dignidad y esencia del trabajador y de su familia. Y las sumas accesorias, que lo que hacen es complementar esas sumas principales, pero ya estando garantizado el piso básico de subsistencia. Esas sumas que se paguen en función del salario pueden ser fijas o pueden ser variables. Las sumas fijas tienen como referencia el tiempo, es decir, que a una unidad de tiempo corresponde un monto, una paga determinada, y las variables tienen como referencia el resultado. Por cada unidad de producción concluida o vendida corresponde una paga determinada. Y además de esto, para, digamos, concluir una tipificación bien general del salario, el salario puede ser saldado, puede ser pagado en dinero y en especie. El legislador, yo diría que el legislador no solo nacional, sino la comunidad internacional ha decidido, y digo la comunidad internacional porque así lo han reflejado los convenios internacionales de la OIT, la comunidad internacional y la nacional en particular ha decidido priorizar el pago del salario en dinero. ¿Por qué ha decidido priorizar el pago del salario en dinero? Pues porque esa paga garantiza al trabajador mayor libertad al momento de diseñar su proyecto de vida, su programa de consumo, qué comprar, dónde. En definitiva, si el derecho del trabajo de lo que trata es de resolver una desigualdad a través de otra desigualdad, o dicho de otro modo, garantizar un mayor espacio de libertad del trabajador, que por cierto desde sus orígenes está acotado al momento que somete su voluntad en el contrato de trabajo a las directivas del empresario, esta garantía del pago en dinero lo que hace es justamente ampliar, empujar los límites de libertad para que el trabajador pueda hacer ejercicio de ella de la manera más amplia posible. Pero esta opción por el pago de salario en dinero no obsta que se pueda pagar en especie. Lo que ocurre es que esa prioridad que le da la ley al salario en dinero genera como consecuencia un límite a la paga del salario en especies. Es decir, que la técnica más común es establecer un porcentaje máximo para que se pague en especies, de manera tal de preservar una suma importante en dinero a fin de garantizar esa libertad. Las sumas en especie históricamente han estado vinculadas con la posibilidad del uso goce de la vivienda, pero incluso de los alimentos, los vales de alimentos, pero la jurisprudencia ha sido creativa, o mejor dicho, ha estado cerca de los cambios productivos, de los cambios organizacionales de las empresas, y al encontrarse con trabajadores, no con el obrero industrial al que pareciera haber estado predestinada la legislación laboral, sino aquel obrero jerárquico, la jurisprudencia llegó a definir como sumas el pago el pago de un auto o la compra de un celular para aquellos trabajadores jerárquicos como un pago efectuado en especie. Entonces nos encontramos en esta instancia del desarrollo del curso con el fenómeno salario, que comienza como un fenómeno económico que llama a la intervención del Estado, que el Estado interviene y lo regula, y en función de esa regulación podemos finalizar en esta tipificación que acabo de mencionar, pero
falta un paso más, o mejor dicho, el Estado no detiene su tutela en esa instancia, sino que haciendo deleite, lo que sería un deleite para Jorge Luis Borges, esta protección es circular. Comienza desde el acto económico en que se entrega una suma, el legislador durante todo el proceso la protege, pero la protege hasta el final mismo del proceso, que es cuando se hace efectivo ese pago. Final y comienzo del proceso, porque una vez que ese pago se hizo efectivo, vuelve a instaurarse el proceso de protección del salario desde el comienzo. En esta última instancia, que es cuando el pago se hace efectivo, el legislador dijo no puede quedar en manos de las partes el hecho de garantizar la percepción íntegra del salario. ¿De qué manera lo hizo? Pues bien, sería sencillo deducir que en una relación sinalagmática en la que el obrero ostenta una hiposuficiencia negocial muy clara, que esa protección respecto a la integridad del salario, a la percepción íntegra del salario, sea en función de aquel que tiene más poder, es decir, del empresario. Y así lo hace. El legislador protege al momento del pago la integridad del salario respecto del empresario. ¿De qué manera lo hace? A través de técnicas que tienden a establecer que el salario se pague en un tiempo determinado, de manera tal que el trabajador pueda proyectar su programa de vida, su programa de consumo, sabiendo que, de nuevo, esta circularidad en la que el salario, sobre todo en los casos de la determinación del salario por tiempo, ingresa. Otra técnica está vinculada al tiempo de trabajo, y es el lugar de trabajo, dónde se paga. Hoy quizá esa discusión o la importancia, mejor dicho, de esa técnica esté relativizada, pero desde los comienzos del derecho del trabajo, tanto desde la heteronomía, desde la propia ley, pero también desde la acción sindical, había una fuerte pugna por preservar el pago del salario de un lugar que pudiese producir ya sea menoscabo por parte del empresario porque estuviese cerca de despensas, en general despensas de alimentos, que él pudiese de esa manera con sus ventas reducir el pago del salario en dinero, o aquellas viejas luchas de los anarquistas respecto a alejar el lugar de pago del salario de sitios donde se hubiese expendio de alcohol, de manera tal de preservar al máximo esa integridad del salario que el trabajador tenía que llevar a su casa para alimentar a su familia. En cuanto a la preservación de la integridad, también es importante, como hemos mencionado, la forma del salario, la forma en que se paga el salario, la limitación al pago en especie. Y también como técnica cabe destacar la imposibilidad o la prohibición de aplicar deducciones o retenciones respecto del salario, de manera tal de garantizar esa integridad, y hace solidariamente, como una de las últimas técnicas, la última técnica que voy a mencionar, hace solidariamente responsable a los empresarios cuando la actividad empresaria es compleja o cuando hubiese dudas respecto de cuál es el titular empresario de esa relación sinalagmática, los hace solidariamente responsables en lo que tiene que ver con responder por los créditos salariales de los trabajadores. Ahora bien, esta protección del salario respecto de los empleadores, que como analizábamos al principio de su desarrollo, se justifica en función de esta situación de hiposuficiencia o esta desigualdad negocial en la que se encuentra el trabajador respecto al empleador, y por eso se enfoca la ley en proteger al trabajador de posibles abusos por parte del empleador, responde a garantizar que ese sujeto, parte del contrato, ese sujeto individual, parte del contrato, reciba la paga que le corresponde
por la contraprestación de trabajo subordinado. Podríamos decir que hay una justificación, si se quiere, hasta de origen contractual o producto de una relación contractual. Pero no ese es el único argumento por el cual el Estado interviene en la protección del salario. El Estado interviene además en la protección del salario, sobre todo tratándose de un Estado social de derecho, porque le asigna al salario un rol, una función de tipo social. Al Estado no solo le interesa que el trabajador individualmente reciba ese salario, sino que la sociedad se desarrolle en condiciones de justicia social, de igualdad, de equidad, y es por eso que interviene en la protección del salario. Y lo hace entonces respecto del empleador, pero también respecto del trabajador. ¿Y qué técnicas se utiliza para proteger el salario respecto del trabajador? Pues bien, básicamente hay dos técnicas. Una de ellas es la limitación de los adelantos, establecer un porcentaje máximo de adelantos que puede pedir el trabajador a su empleador, de manera tal que al mes subsiguiente, cuando ese descuento se haga operativo sobre el nuevo salario, el restante no obstaculice el objeto social que persigue el derecho del trabajo, que es que el trabajador y su familia puedan continuar desarrollándose en un contexto de igualdad, equidad y de paz. La otra técnica es aquella que establece una protección, un límite respecto a los acreedores del trabajador. Los acreedores del trabajador no pueden ir sobre el salario es intangible, cumple una función social, no es ese el objeto entonces de aquellos con los cuales el trabajador generó algún conflicto de tipo comercial o laboral. Hasta aquí pues yo podría afirmar que hemos concluido el desarrollo conceptual básico del salario, que de nuevo se origina como un fenómeno económico que pretende desde la economía ser analizado, ser tratado bajo las reglas de la oferta y la demanda, pero que por razones éticas y por el carácter alimentario del salario, el Estado decide intervenir y lo hace intensamente, y eso casi justifica justifica y explica una de las intervenciones de las construcciones del derecho del trabajo. Al intervenir el Estado, a través del derecho conceptualiza el salario, aleja a las partes de que sean ellas las que determinen la naturaleza jurídica del salario y da elementos conceptuales para que, en virtud de lo que ocurre en la realidad, se determine si una nota es salarial o si esa nota es no salarial y constituye un beneficio social. Tratándose de salario, surgen determinados tipos característicos que son tutelados por el derecho hasta el momento en que se produce el efectivo cobro, el efectivo pago de ese salario y se cierra entonces el círculo conceptual. Diríamos que esta ha sido una clase borgiana, una clase circular, en donde yo podría volver a repetir lo mismo, o ustedes podrían volver a retroceder la clase y sería siempre una clase eterna. Borges estaría muy contento y yo también, sobre todo por aquello de la eternidad. Pero como esto debe concluir, le vamos a dar un punto final. Y el punto final es una invitación a los alumnos a que profundicen en el análisis legislativo, el análisis desde el derecho positivo, incluso desde la casuística, cómo han tratado los tribunales la cuestión salarial. Pero esa invitación no es gratuita y a efectos de dejar la puerta entornada para que ustedes entren en el análisis de la norma jurídica, voy a hacer un breve desarrollo respecto de cómo está organizado el sistema de fuentes en lo que al tratamiento del salario respecta. En el máximo vértice de la pirámide jerárquica, la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece la regulación del salario de manera muy específica y dando indicios al legislador de cómo interpreta el constituyente o qué rol, la trascendencia que le da el constituyente al salario.
Así tenemos entonces un principio que nos habla de retribución justa que hace referencia a que el ingreso que recibe un trabajador debe bastarle con creces para desarrollarse de manera decente, y esto implica garantizar su vivienda, garantizar una alimentación sana, garantizar una educación para sus hijos, poder hacer frente ante contingencias de salud o contingencias de tipo económica. En definitiva, que el salario convierta al trabajador en un ciudadano activo en el mercado. El segundo principio que enumera el constituyente es el de igual remuneración por igual tarea. Este principio aleja cualquier posibilidad de ejercer actos de discriminación a través del salario, instrumentados desde el salario. Así, en la Argentina, un trabajador de la misma actividad no puede cobrar diferente que otro trabajador de esa actividad por cuestiones de género. Un trabajador de la misma actividad no puede cobrar distinto que un trabajador de la misma actividad por cuestiones políticas. En la Argentina, un trabajador que ejerza la misma actividad que otro no puede cobrar distinto por motivos étnicos, religiosos, sindicales. Y más aún, en la Argentina, un trabajador no puede cobrar distinto que un trabajador que desarrolla la misma actividad, tratándose de el primero estar empleado por una gran empresa, una empresa centralizada, y el segundo ser un trabajador terciarizado o un trabajador dependiente de una contratista. Tampoco existe esa posibilidad de discriminación. El tercer principio está establecido en el 14 bis, se ciñe a establecer la obligatoriedad en la Argentina de la imposición de un salario mínimo, vital y móvil. Hay una ley que recoge este principio, pero de por sí entendemos que su operatividad es insoslayable. Salario mínimo vital que, como su nombre lo indica, establece una referencia básica que garantice la vida en condiciones de dignidad, y es una señal a la autonomía individual, a la autonomía en colectiva e incluso a la heteronomía respecto de en qué instancias se pueden negociar salarios en la Argentina, siempre por encima de ese número que la sociedad, nosotros, entendamos que es el que necesita un trabajador para desarrollarse dignamente. Y ese trabajo que necesita un trabajador para desarrollarse él y su familia con dignidad debe ser móvil. Debe ser móvil porque, en función del objetivo que persigue, no puede estar supeditado a ataques o a limitaciones o a cuestiones que afecten su trascendencia económica, ya sea por motivos de consumo, por motivos de mercado, por decisiones de política económica. Ese salario debe actualizarse porque siempre debe garantizar condiciones de vida digna. Ese trabajo debe ser móvil para que siempre sea mínimo y vital. El último principio que enumera el constituyente que enuncia el constituyente, es aquel que hace referencia a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Si bien la operatividad de este principio es discutible, discusión para otro momento, bien es cierto que nunca hubo una decisión, no por operativizar o no operativizar, porque hasta aquí no sabemos si eso es necesario o no, pero no hubo una decisión de técnicas hacia dónde hacer posible la concreción de este principio. Cuando la experiencia comparada hay referencias de la posible intervención de los trabajadores en la participación de las ganancias, incluso en la participación en la determinación de determinadas políticas de tipo empresaria. Y las técnicas han sido variadas, la negociación colectiva, los comités de empresa, legislaciones específicas que reconducían de qué manera iba a ser la participación de los trabajadores en las ganancias de esas empresas. Concluido pues esta referencia a la Constitución Nacional, en el mismo nivel
jerárquico normativo nos encontramos con aquellos tratados internacionales incorporados tras la reforma del año 1994, vía el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tratados de derechos humanos que en su gran mayoría hacen referencia al salario, hacen referencia a la necesidad de que el salario sea digno, de que el salario esté protegido, de que el salario esté garantizado, más allá incluso de una relación puramente laboral o dependiente. En definitiva, el salario está reivindicado como un elemento de política social fundamental para el desarrollo de los ciudadanos en clave de perfecto goce de los derechos humanos. Un escalón más abajo en esta pirámide jerárquica nos encontramos con los convenios de la OIT cuya trascendencia en el marco del derecho del trabajo redunda señalar, y que han atendido la cuestión salarial y desde temprano. En el año 1928 se sanciona el convenio 26, que ya por entonces fijaba reglas para el establecimiento de salarios mínimos. Por su parte, el convenio 95 establecía reglas para la protección del salario, y el convenio número 100 hablaba de garantizar una igualdad en lo que respecta a remuneración entre trabajadores y empresas. Dije que esta última referencia al sistema de fuentes era una invitación para avanzar sobre la norma jurídica positiva. Y es aquí donde me detengo para indicarles que con los parámetros establecidos en las normas constitucionales y en las normas infraconstitucionales pero supralegales, me refiero a los convenios del OIT, correspondería pues iniciar un recorrido sobre la legislación nacional, me refiero particularmente a la Ley de Contratos de Trabajo, pero también analizar aquellas normas producto de la autonomía colectiva, porque es en los convenios colectivos donde en muchos casos se han generado cambios trascendentes en lo que tiene que ver con la tutela del salario, a veces en clave de mayor protección, otras en clave de flexibilización laboral, pero en definitiva se avanzó, se generó una discusión nueva, novedosa, respecto a algunos aspectos del salario.